esta ocasión hablaremos de los pasatiempos y el ocio. Y seguramente muchos se preguntan, ¿qué tiene que ver los pasatiempos y el ocio con lo que este hombre platica? En que platica si existe o no el amor, que si existe o no el egoísmo, que el libre albedrío, ¿qué tiene que ver? Bueno, les voy a comentar primero una cosa. El ocio es parte fundamental de nuestras vidas y tenemos que aprovecharlo al máximo. Hay ocio negativo, vamos a llamarle, cuando se drogan, cuando están en una forma pasiva, ausente, etc. Y hay otro ocio positivo en donde generalmente nos dedicamos a realizar pasatiempos que pueden ser la culinaria, la computación, la carpintería, la plomería, los trabajos de electricidad en el hogar, los deportes, las mascotas, etc. ¿Cuál es la ventaja del ocio y los pasatiempos? Bueno, primero vamos a hablar de unos conceptos o definiciones, más bien dicho, que son bien importantes. ¿Qué es un concepto? Bueno, un concepto es una idea que concibe o forma el entendimiento. Por ejemplo, Steve Jobs decía que debemos de procurar hacerlo difícil fácil. Cuando nosotros buscamos una app, no sé, de un supermercado, todas tienen el mismo concepto prácticamente. Concepto, que es tratar de facilitar el encontrar un determinado producto. Y hay varias alternativas, desde una historia estadística de lo que hemos comprado, hasta una lupa para poder localizar un producto, ya sea por el tipo de producto, por la marca, por el producto en sí, etc. Eso es un concepto. ¿Por qué? Porque lo podemos aplicar en muchos lados. Ahora, el desarrollador del app a lo mejor la ve difícil. Sin embargo, el chiste es hacérnoslas fácil, que nosotros la podemos entender. No se trata de demostrar superioridad ante el común de los mortales, sino precisamente hacérselo fácil al común de los mortales. Eso es un concepto. Un concepto es algo que nosotros podemos aplicar en varias cosas, en varias facetas, en varias ramas. Después tenemos, por ejemplo, el patrón. El patrón es un modelo a imitar. Y curiosamente, el hombre se ha desarrollado, y me refiero al humano, no al hombre como género, al humano, se ha desarrollado, cambiado o hecho más fuerte en base al estudio de los patrones y de los conceptos. Por ejemplo, ¿qué sucede con la agricultura? Pues en la agricultura vemos el momento en que conviene sembrar, el momento en que conviene cosechar, dependiendo del lugar, del mundo en donde estemos. Eso es un patrón. ¿Por qué? Porque nos los da la experiencia, nos los da el conocimiento, nos los da la observación. Y es precisamente con lo que nosotros hemos podido cambiar y crecer. Eso, júntenle las herramientas y júntenle los conceptos. Miren, los conceptos no los puede desarrollar cualquier persona. Tiene que estar entrenado a desarrollarlos. Y los pasatiempos que nosotros
manejamos durante el ocio nos van a desarrollar esos conceptos. Además de que nos van a ayudar a llegar a una edad en donde la senectud se va a retrasar. Nuestras neuronas van a funcionar de otra manera, nuestro entendimiento va a funcionar de otra manera, podemos estar más frescos, más jóvenes. Porque al fin y al cabo, los jóvenes deben de pensar que si llegan, llegarán a nuestra edad y que deben de procurar llegar bien. Algunos genéticamente les va a ser imposible. Ni modo. Es la suerte. Es de lo que he estado hablando. Pero en general, deben de procurar llegar lo más lejos posible. Si les interesa, porque a lo mejor lo que les interesa es poco tiempo de vida, pero muy intenso. De eso tienen, por ejemplo, el ejemplo de los sicarios, de la gente que trabaja para el narcotráfico, para el crimen organizado, en que dice, prefiero 5 años bien vividos que toda una vida mal vivida. Y hasta cierto punto tiene razón. A lo mejor nosotros haríamos lo mismo. Pero volvamos a los pasatiempos. El pasatiempo se realiza en un momento de ocio. Y el ocio generalmente es el tiempo libre que se dedica a actividades de otro tipo que no tienen nada que ver con nuestro empleo normal o nuestro trabajo normal o nuestro negocio normal. Es más, para los romanos, negocio y ocio eran cosas totalmente diferentes. El ocio lo dedicaban a la contemplación, a pensar, a leer, etc. Y el negocio es la negación del ocio. O sea, es donde nos poníamos a trabajar para obtener dinero. En un ocio posiblemente podamos obtener dinero. A lo mejor este es un ocio para mí y a lo mejor obtengo dinero. A lo mejor no lo obtengo, pero es en mi tiempo de ocio. Que me obliga a consultar, me obliga a leer, me obliga a pensar, me obliga a analizar. Y se los trato de transmitir a ustedes. O sea, me obliga a transmitir. Bien o mal, a veces lo hago pésimo, otras lo hago bien, pero por lo general se puede decir que ando en un nivel intermedio. Hay otras gentes que tienen mucho más habilidad para transmitir. A lo mejor, quizá, no para pensar en lo mismo, pero a lo mejor sí para transmitir. Y entonces hay una ventaja tremenda. Pero volvamos a los pasatiempos. En los pasatiempos no vamos a hacer otra cosa más que retroalimentar los conceptos, en donde los podemos aplicar, aprender a usar las herramientas y sobre todo utilizar los patrones que nos han dado. Por ejemplo, y esto ya es prácticamente para terminar, si nos vamos a la culinaria, vamos a manejar ciertos patrones de sabores, etc. Pero únicamente nos los da la experiencia y el trato. Y vamos a tener que cometer errores. Igual en cualquier actividad, ya sea los trabajos caseros de electricidad, la plomería, la carpintería, cometeremos errores. Pero esos errores nos van a enseñar qué es lo que no debemos de hacer, qué herramienta es la que debemos de usar. Porque no olviden una cosa, el hombre como humano se desarrolló gracias a que tiene pulgares oponibles. Eso le permite, al momento que libera sus extremidades superiores, utilizar herramientas.
De las herramientas se generan las armas, que al fin de cuentas es una herramienta. Y el hombre se ha dedicado a perfeccionar ese tipo de herramientas. Las armas y cualquier otro tipo, de un tono normal a un tono de control numérico, de un auto o de una bicicleta a un auto, a un avión, son herramientas. No olvidemos ese punto. Son herramientas que de las que nosotros nos abastecemos para poder hacer nuestras vidas más cómodas. Porque eso sí, tenemos que aceptar una cosa. Somos comodinos y nos gusta lo fácil. Y qué bueno que somos así, porque al gustarnos lo fácil, buscamos hacer las cosas menos difíciles. Igual es el creador de un app. Un app tiene que transformar lo difícil en lo fácil. Y es donde está la esencia humana.